El derecho de autor es un conjunto de normas y principios legales que establecen los derechos morales y hereditarios que la ley otorga a los autores, únicamente para la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, ya sea publicada o inédita. La ley anglosajón utiliza el concepto de copyright, traducido literalmente como derecho de autor, que generalmente incluye la parte patrimonial de los derechos de autor. Desde el derecho romano fue totalmente aceptado que el dominio recayera sobre bienes de naturaleza absolutamente concreta, la res corporalis. Pero al conjuro de la evolución han surgido situaciones nuevas cuya naturaleza se resiste a ser encuadrada dentro de la figura tradicional de la propiedad en virtud de su particular esencia. Se ha expuesto que la propiedad intelectual es el sector de la enciclopedia jurídica, que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artístico, así como en la industria y comercio. Establece el nivel de protección que se asigna a cada una de ellas, también los requisitos que en cada caso permiten invocar esa protección y las condiciones que regulan su ejercicio y tutela legal. El artículo 2 del convenio por el que fue constituida la Organización Mundial de la Protección Intelectual establece que son consideradas manifestaciones de la propiedad intelectual los siguientes numerales. 1. Las obras literarias, artísticas y científicas. 2. Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas. 3. Los fonogramas. 4. Las emisiones de radiodifusión. 5. Las invenciones en todos los campos de la actividad humana. 6. Los descubrimientos científicos. 7. Los dibujos y modelos industriales. 8. Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio. 9. Los nombres y denominaciones comerciales. Y 10. La protección ante la competencia desleal. En épocas pretéritas se hacía una clara disyunción entre propiedad intelectual y propiedad industrial. Hoy en día se considera que el derecho de autor y la propiedad industrial son los ámbitos en que se disgrega la propiedad intelectual. Esta clasificación se sustenta en los primeros convenios celebrados sobre la materia, que fueron el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y el llamado Convenio de Berna para la protección de obras literarias y científicas. Sin embargo, una corriente académica considera que dicha clasificación es obsoleta y propone las siguientes creaciones. Las creaciones literarias y artísticas, dentro de las cuales se incluyen las actividades relacionadas con la divulgación de estas obras, llamadas derechos conexos. Las creaciones comerciales, como las marcas, los nombres comerciales y los signos distintivos, y las creaciones técnicas, como las invenciones, los modelos de utilidad, modelos industriales y los esquemas de trazado de los círculos integrados. Toda obra debe reunir 3 condiciones a saber. Número 1, ser una creación formal. Esto implica que la tutela no se confiere a las ideas expuestas en la obra, sino a esta en su conjunto. Número 2, ser una creación original, la cual significa que la obra debe ser la expresión individual y primigenia de su autor. Y número 3, susceptible de divulgarse. Esto es que la obra pueda comunicarse al público mediante cualquier medio de expresión. En torno a la naturaleza jurídica del derecho de autor existen 2 posiciones. La denominada monista, la cual considera que las prerrogativas que corresponden al autor están integradas y no pueden ni deben escindirse, ya que constituyen un derecho unitario, y la dualista, que disgregan 2 clases las facultades que integran el derecho de autor, como las de carácter personal, que conforman el llamado derecho moral, y facultades de carácter patrimonial, concernientes a la explotación de la obra que posibilitan al autor la obtención de un beneficio económico y constituyen el llamado derecho patrimonial. El derecho moral se configura en 2 vertientes, una positiva, que consiste en la facultad del autor de dar a conocer su obra, determinando las modalidades que conlleva la divulgación, y una negativa, que impone la abolición del autor de mantener inédita su obra, impedir su divulgación o retractarse de hacerlo. Los derechos morales presentan las siguientes características. Número 1, es personal, porque están íntimamente ligados a la persona del autor. Número 2, es inalienable, porque las facultades que lo conforman no pueden transmitirse a terceros.
Toda transmisión de derechos de autor solo puede involucrar derechos patrimoniales. Por ser inalienable, el derecho moral es inembargable, inejecutable e inexpropiable. Número 3 es irrenunciable y número 4 es perpetuo, ya que se mantienen vigentes después de la muerte del autor. Nuestra legislación reconoce la teoría dualista y los artículos 19 y 20 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Se reconocen los llamados derechos morales y por otra parte los derechos patrimoniales. Se refiere a la explotación económica de las obras por parte del autor. Cabe señalar que las formas de explotación son números apertus, ya que los derechos de explotación de que dispone el autor son tantos como formas de utilización de la obra sean factibles. Dentro de estas facultades se incluyen las siguientes: el derecho de reproducción, el cual consiste en la facultad de autorizar o prohibir la fijación de su obra en un soporte material con el objeto de que puedan obtener ejemplares. El derecho de transformación. Esta facultad se refiere a que el autor pueda organizar la creación de obras derivadas, como los arreglos musicales, los resúmenes, las analogías, traducciones, etc. El derecho de traducción, el cual el autor puede autorizar que su obra sea expuesta en diversos idiomas. El derecho de adaptación. Este derecho autoriza la expresión de su obra en un género distinto al original. Por ejemplo, cuando una obra literaria es adaptada al cine. El derecho de arreglo consiste en el que el autor de una obra musical autorice que dicha obra ejecutada con instrumentos distintos para los cuales originalmente fue concebida. El derecho de comunicación se concreta cuando el autor autoriza el acceso del público a su obra por medios diferentes a la de distribución de ejemplares. Por ejemplo, la declamación, la disertación, la coreografía, la presentación teatral. El derecho de distribución tiene lugar cuando el autor decide la modalidad a través del cual pondrá a disposición del público las copias o ejemplares de su obra. El derecho de importación se produce cuando el autor prohíbe la importación de ejemplares de su obra en determinados territorios. El derecho de seguimiento. Este derecho alude a la potestad del autor de percibir en todas las ventas que se produzcan con posterioridad a la que él efectúe un porcentaje del precio de reventa. En Guatemala este porcentaje es el 10%. Estos derechos están reconocidos en los artículos 21, 22 y 38 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de nuestro país normativo, que también regula la transferencia de los derechos patrimoniales, el cual puede ser total o parcial y debe constar por escrito. Cuando dicha transferencia sea un negocio entre vivos, se presume la celebración a título oneroso. Derechos conexos. Se entiende por derechos conexos al conjunto de facultades que se otorgan a las personas que, sin ser autores, aporten nuevos elementos creativos a las obras o contribuyan a la difusión de estas creaciones, o transmitan al público el conocimiento o información. En estos casos, el autor debe autorizar que su obra sea interpretada o ejecutada, o bien utilizada en una grabación de sonido o en una emisión de radio o televisión. También se le llaman derechos vecinos o derechos afines y se conocen a favor de los analistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y las organizaciones de radiodifusión. El artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que derecho de autor o inventor se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. El artículo 470 del Código Civil Derecho de Autor. El productor o valor de trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre esta materia. Pasos para registrar los títulos de derechos de autor.
Preparación de documentos. Pagar formulario de solicitud de registro, obtener formulario de solicitud de registro, obtener declaración jurada. Verificación de documentos. Obtener revisión de documentos, solicitud del registro de derechos de autor, solicitar registro de obra, pagar registro de derechos de autor, presentar recibo de pago. Obtención del certificado de derecho de autor. Retirar la notificación de resolución de inscripción. Pagar el certificado de derecho de autor. Obtener certificado del derecho de autor. ¿Dónde pagar los derechos de autor? A través de la ventanilla única para el pago de derechos de autor y derechos conexos. BID, entidad de naturaleza privada y que cuenta con personería jurídica y autorización de funcionamiento de conferencia por el Gobierno Nacional, por medio de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y del Ministerio de Interior. ¿Dónde se inscriben los derechos de autor en Guatemala? Oficina de Derechos de Autor. Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. Séptima Avenida 7-61, Zona 4, primer nivel. Sitio web www.rpi.gov.gt. Los derechos de autor en Guatemala cuentan con un respaldo legal llamado Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, el cual entró en vigor el 22 de junio de 1998 bajo el decreto 33-08. Estos apartados se encuentran en las leyes relativas sobre propiedad intelectual, que se han actualizado conforme al avance tecnológico y de publicación en Guatemala. Leyes que protegen los derechos de autor en Guatemala. Según la ley, el derecho de autor está comprendido por los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de una obra. Por ello, lo que busca la protección de los derechos de autor es 1. Reivindicar la paternidad de la obra, es decir, una pieza que lleve su nombre o esté bajo el mismo en todo momento. En especial, exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra, reproducciones u utilización de la misma. 2. Oponerse a cualquier desinformación, mutilación u otra modificación de la obra sin previo aviso o con consentimiento que pongan en riesgo la reputación del autor. 3. Conservar la obra inédita o anónima, en caso de fallecimiento, que el testamento especifique la conservación de la obra. Por lo tanto, los autores son libres de usar directa y personalmente su obra, ceder total o parcialmente sus derechos y de utilizar o prohibir la utilización y explotación por terceros. Accesibilidad y prohibiciones por parte de los autores. Solo los titulares del derecho de autor están autorizados a utilizar su obra de cualquier manera. También aplica a cualquier proceso que correspondan a autorizar o prohibir la reproducción y la fijación total o parcial de la obra en cualquier tipo de apoyo material, formato o medio temporal o permanente, a través de cualquier procedimiento conocido o por conocerse, la traducción a cualquier idioma, la adaptación, arreglo o transformación, la comunicación al público, directa o indirecta, por cualquier medio como declamación, representación, ejecución, proyección, exhibición pública, radiodifusión, transmisión o retransmisión por medios masivos, acceso público a base de datos, acceso público a las obras de los miembros del público pueden tener acceso a ellas, la distribución pública del original o copia de la obra, ya sea venta, arrendamiento, préstamos o cualquier otra forma, la importación y exportación de copias de las obras o fonogramas legalmente fabricadas o de copias fabricadas sin consentimiento. De acuerdo a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y su reglamento encontramos el derecho de autor sujeto, objeto y contenido. Sujeto. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley, considerándose autor de una obra, salvo prueba en contrario a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella o se anuncie en la declaración, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
En cuanto a las obras creadas en colaboración, corresponde a todos los autores pro indiviso, salvo convenio en lo contrario, o que se demuestre la titularidad de cada uno de ellos, en cuyo caso cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte que es autor. Artículo 7 de la ley. En la obra audiovisual se presume, salvo prueba en lo contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de productores de la misma. Artículo 27 de la ley. En caso de la obra colectiva, se presume, salvo pacto en lo contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que los ha publicado con su nombre propio, quien queda igualmente facultado para ejercer los derechos morales sobre la obra. Artículo 9 de la ley. En las obras creadas para una persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo pacto en lo contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a favor de quien la encarga o del patrono, según el caso. Artículo 10 de la ley. En relación con los programas de ordenador, se presume, salvo pacto en lo contrario, que él o los autores de la obra han cedido sus derechos patrimoniales al productor en forma ilimitada y exclusiva, lo que implica la autorización para divulgar la obra y ejercer la defensa de los derechos morales en la medida en que ello sea necesario para la explotación del programa de ordenador, presumiéndose, salvo lo prueba lo contrario, que el productor del programa o ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en el mismo. Artículo 11 de la ley. En las obras derivadas es autor quien, con autorización del titular, hace adaptación, traducción o transformación de la obra originaria, debiendo figurar el nombre o seudónimo del autor original. Artículo 12 de la ley. Asimismo, encontramos el objeto. Las obras. Se consideran las obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea en modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original. Entre ellas encontramos las expresadas por escrito, mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos los programas de ordenador, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras expresadas oralmente, las composiciones musicales con letra o sin ella, las dramáticas y dramático-musicales, las coreografías y las pantomimas, las audiovisuales, las bellas artes como los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías, las de arquitectura, las fotografías y las expresadas por procedimiento análogo o la fotografía, las de arte aplicado, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias, considerándose también obra sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra originaria, en su caso, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra, las antologías, diccionarios, compilaciones, bases de datos y similares cuando la selección o discusión de las materias constituyan una relación original. Artículo 15 de la ley. Contenido. Comprende los derechos morales y derechos patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de una obra. El derecho moral. Del autor es inalienable e indescriptible e irrenunciable comprender las facultades para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las producciones y utilizaciones de ella, oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra, sin su previo y expreso consentimiento, a cualquier modificación u utilización que la desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor, conservar su obra inédita o anónima o disponer por testamento para que así mantenga después de su fallecimiento. El aplazamiento para divulgación de la obra solo podrá hacerse hasta por 75 años después de su fallecimiento. Artículo 19 de la ley. Derecho patrimonial o pecuniario. Confiere al titular el derecho de autor
Las facultades de usar directa y personalmente la obra, ceder total o parcialmente sus derechos sobre ella y autorizar o prohibir su utilización y explotación por terceros. Solo el titular de derecho de autor o quienes estuvieron expresamente autorizados por ellos tendrán el derecho de utilizar la obra de cualquier manera, forma o cualquier medio de cualquier proceso. Artículo 21 de la ley. Plazo de protección. Los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Y cuando se trata de obras creadas por dos o más autores, el plazo comenzará a contarse después de la muerte del último autor. Los derechos conexos también gozan del mismo plazo de protección. Artículo 43 de la ley. Asimismo encontramos los derechos conexos. Son los derechos que han incorporado al derecho de autor. Constituyen los derechos que por comunicación pública tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, no afectando el modo alguno de la protección del derecho de autor. La protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor establecido en la ley. Artículo 50 de la ley.